Eso de familia. Para quienes han podido venir, muchas gracias, y quienes están en YouTube también. Sabemos que el horario era complicado, pero agradecemos muchísimo su presencia. Para nosotros es un honor y un gusto poder estar acá hoy con las autoridades, el gran equipo que se formó para este desafío nuevo, que inició hace varios meses y que hoy concluye, y especialmente con Úrsula, que ha venido para este cierre. Muchísimas gracias. Si bien todos los cierres implican una especie de despedida, estamos muy contentos porque sabemos que se ha hecho todo lo posible para que esta diplomatura sea realmente de una excelencia académica de muy alto nivel, lo cual se ha logrado. Estamos muy contentos, agradecemos los comentarios que nos han hecho de la diplomatura durante todo este tiempo. Y, como siempre decimos, podría ser una despedida, pero no lo es. Así que van a tener novedades, pero que se viene el año que viene. No quiero demorar más, para hacer como la apertura formal, le voy a dar la palabra al decano. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Bueno, bienvenidas a la universidad. Decía Valentina, creo que hemos llegado al fin y hemos llegado de la mejor manera, porque ha sido una diplomatura realmente excelente, con temas interesantísimos, donde se han involucrado mucho, y como decía Valentina, por los comentarios, estamos satisfechos con el rendimiento de la diplomatura. Y bueno, no podía ser de otra manera. Las directoras que tenemos, encabezada por Úrsula, hay un lujo que esté como directora de la diplomatura, y Milagros Verdi y Teresa Ney, que realmente han hecho un triunvirato que ha funcionado muy bien. Así que estamos felices, y no voy a spoilear la novedad, pero bueno, hay muy lindos planes para que no lloremos acá que este sea el final. Vamos a trascender ahí. Así que gracias por estar ustedes, y muchísimas gracias, Úrsula. Siempre para nosotros es un honor, un orgullo tenerte siempre que te convocamos, nos acompañás. Y gracias por pensar en nosotros y el plan futuro de lo que nos escuchamos. Así que bienvenida y mil gracias. Gracias Mil, gracias Marcos, que realmente estamos felices. Úrsula, mil gracias. Le damos un aplauso. La verdad que me siento medio apabulada porque yo siento que tengo una suerte bárbara, que puedo estar acá, que me invitaron, que pudimos participar, que nos hicieron espacio en esta casa para poder organizar esto, con Teresa. Y la verdad es que siento que esta mañana lo pensaba, ¿cómo puedo tener tanta suerte? ¿No? Estar tan agradecida, ¿no? Encima es el 7 de diciembre, se nos está viendo el año encima, nunca hacemos cosas en diciembre. Este año hacemos cosas en diciembre, pero hasta acá, porque las actividades terminan el 20, más o menos, uno siempre antes terminó con igual, ¿no? Porque no, este año nos con todo, en parte también toca todo lo que fuimos contenidos durante la pandemia. La verdad que tengo un agradecimiento enorme porque los sentidos, años. Y me emociona volver una y otra vez, y me emociona esta vez estar con gente que aprecio mucho, que además estimo y admiro más. Que estén ahora ustedes, que yo espero que en este caso no sea solamente lo que decía Milagros, yo voy a dar una clase, no es que quiero estar acá y me quiero hacer, pero me gustaría que me digan qué hacen, las que no conozco, ¿no? Y que me cuenten un poquito cómo les impactó y cómo lo ven. Sí, tenemos planes para el año próximo, ya les vamos a decir planes que se sacan mucho, que se van a hacer con Teresa, con Mili y con Diego, y que, bueno, a lo mejor se pueden también materializar en algo para futuro. A lo mejor también podemos encuadrar en algún proyecto de investigación, ¿no? Por ahí encuadra. Pero bueno, bueno, esa es un poquitito la idea. La idea era preparar un servicio, es decir, cuando a mí me convocaron acá, con Mili
también por parte de Diego, de Fernando, un poquito tenía la idea de que un servicio, es decir, dar una formación con una visión humanista que permitiera abordar el derecho de familia desde la pluralidad y desde la vocación de servicio técnico. Eso me conmueve mucho porque pienso que de alguna manera fue la idea del norte que presidió toda la diplomatura, que probablemente finalmente se puede materializar, los proyectos para el año próximo todavía van a estar marcados, entonces en la línea de trabajo que seguramente se va a profundizar. Porque en definitiva el derecho a familia es eso. Todas las ramas de derecho un poco más periféricas, son muy importantes, todas tienen por centro del ser humano, ¿no? Pero el derecho de familia está como el corazón, de alguna manera la familia es la que nos hace ser quienes somos, para bien y para mal. Y en ese sentido me da la sensación que yo no me quería publicar el derecho de familia, les cuento que yo voy a ser filósofa del derecho, estaba estudiando, daba clases de filosofía del derecho, decano, decano Gabriel Limonio, y Gabriel Limonio en la UCA, en la unidad, me dice, estoy hablar con vos. En la entrevista, bueno, estamos que esa entrevista también. Bien. Y claro, no. Bueno, no todo. Entonces, a veces la universidad de público, la facultad de público, tiene lugar que se realiza la directora. La otra lo descubrió en ese momento, si no había generación de familia, en ese momento joven, de generación joven, de otra familia, y la facultad decidió decir, pongo a puesto, ¿por qué? Porque es importante que se con la facultad de la confianza al apoyar la educación. Nada, empecemos con la clase, si les parece, sin más preámbulos, no sé si claro, agradecer a todos, la verdad que más allá de lo que ustedes y organizado con los que pueden llevar a cabo, agradecer a Diego, que estaba bendita la que nos están por y generosa ya y que nos acompañaba, Marco, y Milagro, ¿no? Realmente sí, las clases no dicen igual, bueno, y aún la amistad y lo que no quiero y lo que no me agradecer infinitamente su capacidad y su información siempre atentas, haciendo sus lugarcitos, no saben la cantidad de actividades que tienen en todos lados, siempre nos hacen un lugarcito y siempre se conectaba desde una plaza, desde otro lugar, desde donde esté, 5 minutos, un ratito nos mandaba su idea y seguían las clases, así que más que feliz, más que agradecida y ojalá la entrevista podamos completar esta nueva información y podamos contar con todos ustedes también. Muy continuo mío, adhiero a todas las palabras que se han dicho de felicidades, agradecer infinitamente la participación de todos ustedes y a esta casa de estudios que nos ha permitido este espacio de encuentro, de debate de ideas, de seguir adquiriendo conocimiento. Y agradecerles infinitamente porque sin ustedes no hubiera sido posible, así que eternamente agradecido a todos ustedes también, es un equipo de trabajo y bueno, seguiremos para adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces si les parece, el tiempo apremia, ¿no? Fin de año, así que bueno, así hacemos la parte formal de todo. Bueno. Vamos a tratar un tema hoy de cierre que tiene que ver con una beca bastante, ¿está bien si hablo así? No, sí, no, para nada. Que tiene que ver con un problema que se ha planteado, que se viene planteando desde hace, digamos, yo tendría que decir 50 años. 50 años que se plantea este problema. ¿Por qué? Es que empieza más o menos 40 años, podríamos decir, a lo mejor para ser más exactos, pero podemos desarrollar un poquito más. ¿Qué lugar tiene el derecho común, el derecho civil, el derecho de familia, en la gran pregunta? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Muy bien. El primer problema es qué lugar tiene el derecho común en el derecho de familia. Si el derecho de familia es una rama separada, autónoma, que debería regularse separadamente del resto del Código Civil, o si en realidad abreva, es decir, se nutre del derecho civil como un telón de fondo regulatorio. Sumamente interesante este debate. Puede parecer que no,
pero es un debate de fondo más profundo de lo que parece, que en realidad tiene que ver con la publicidad del derecho de familia de estas cosas. Pero hoy en día hay un creciente impacto despolitizante del derecho de familia, y nosotros ahora vamos a ver ese fenómeno de fondo como una última capa, ¿no? Si nosotros tenemos la capa de sedimento, que es como el concepto de libertad. Después viene otro tema de debate que tiene que ver con la agresividad del derecho de daños. Es decir, el derecho de daños es un derecho que es una respuesta agresiva frente a el daño que sufre una persona, ¿no? Es una respuesta que además es de naturaleza patrimonial. Y ambas cosas suscitan cuestiones, tanto, como decía, ¿no? El precio de las lágrimas. El precio de las lágrimas es algo, el precio del dolor, ¿no? El precio del dolor es algo que en realidad repugna un poco, poner un precio al dolor, repugna un poco a la sensibilidad, ¿no? Dice, ¿cómo vas a pedir dinero por tus sentimientos, ¿no? Mientras que los norteamericanos, que son más pragmáticos, dicen, it's better to be unhappy with money, mejor ser infeliz con dinero que ser infeliz sin él, ¿no? No se trata tanto de eso, sino de un orden jurídico cuya forma de expresión, más allá de la riqueza de los instrumentos reparatorios que vemos en la parte de la Corte Interamericana, y que también podrían implementarse en el ámbito del derecho de familia con mucho más éxito que los daños que las reparaciones, que son exclusivamente monetarios, es otro de los temas que se plantean. Entonces, habíamos dicho, el primer problema que se plantea es la juridicidad del derecho de familia y su relación con el derecho civil como cuestión de fondo. Segundo tema que se plantea es el tema de la agresividad del derecho de daño y lo que esto significa en términos de respuesta única que el derecho da, que generalmente es una respuesta en dinero, ¿no? Y es bastante dificultoso. Por eso decía que en la Corte Interamericana hay muchísimas otras formas de reparación que no son monetarias. Y finalmente el último problema que se plantea, como obviamente, el último problema que se plantea es, esto lo decía Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino decía que el derecho de familia es cuasi derecho porque la nota de alteridad para el derecho en general, el derecho de familia estaba disminuido. ¿Por qué? Porque el derecho de familia, las relaciones son identitarias, son constitutivas. Es decir, yo soy en tanto que soy del otro. Si yo soy esposa porque tengo un esposo, entonces tengo una madre. Es decir, la relación de familia es constitutiva, identitaria, y de alguna manera supone una indiferenciación. Es decir, supone que uno es algo del otro, lo cual no se da evidentemente con un vecino, o se da mucho menos con un vecino, mucho menos con un empleado, mucho menos con mucho menos con un extraño. El derecho de familia, esa nota de alteridad, está diluida, y esa dificultad en la división de la alteridad hace mucho más difícil pensar en verdad moral. Pero un poco de publicidad del derecho de familia, habíamos dicho, segundo problema, la agresividad del derecho de daño, tercer tema, el tema de la déficit de alteridad. Esto simplemente como preámbulo. Ahora vamos a la historia del problema más inmediato, ¿no? Primero lo que se planteó es la doctrina de la inmunidad. Desde 1910 en adelante, que empezaron a plantearse algunos fallos en derechos en Estados Unidos, empezaron a plantearse casos en los cuales se entendía que en el derecho de familia había individual el reclamo de daño, porque el derecho de familia primero tenía un régimen propio de sanciones, es decir, que era sanciones, no reparaciones, el derecho, un sistema propio de sanciones, el principio de especialidad del derecho de familia, y por otra parte, el derecho de familia tenía una cierta autonomía respecto de las demás ramas del derecho civil, es decir, esa especialidad le daba autonomía. Eso hacía que prevaleciera la que se llamó, como se llamaba en inglés, ¿no? Donde viene la doctrina, que es el derecho norteamericano, la immunity doctrine, que es la doctrina de inmunidad. El derecho de familia y inmunidad. Nosotros estos debates los tuvimos bastante más tarde, que terminaron con el plenario que dictó la Cámara Nacional del Derecho Civil, el tema en relación a los daños con ocasión de dolor. Si es que prevalece la doctrina de inmunidad o no.
Por otra parte, hay un interés público en la protección de la familia, en la reclamación de daños entre los miembros de la familia parecía tentatoria contra ese interés público. Y por otra parte, la familia doctoral no es la familia de ahora. La familia de antes tenía una cuestión autoritaria, digamos, no quiero decir autoritaria porque digamos, a lo mejor es una visión muy dura con el pasado, cuando a lo mejor no se dice la tenía las cosas, ¿no? Pero era jerárquica. Era una familia jerárquica, a lo mejor es una mejor expresión, jerárquica, en donde había la familia era una unidad tal como hoy no la conocemos. Es decir, la familia no solamente era una unidad jerárquica, sino que era una unidad en el sentido de la misma definición de matrimonio, ¿no? Los dos son una sola carne, los dos constituyen una sola carne, el matrimonio es indisoluble, la privacidad familiar está más marcada, la opacidad de la familia para el Estado también es más manifiesta, es decir, los sistemas de protección dentro de la familia están más claros. Entonces, bueno, toda esa cuestión hace que la época de la doctrina de inmunidad se planteara en términos refractarios, o sea, hacia el derecho de la mujer, es decir, como que expulsaban el derecho de la mujer. Hacia 1990 empieza a aparecer, digamos, desde el 80 en adelante, en realidad, ¿no? Empieza a aparecer esta creciente corriente de concientización de que los derechos humanos no son un campo aislado del derecho humano. Es decir, empieza a aparecer la idea de que los tratados internacionales de derechos humanos deben permear, presidir el derecho común. O sea, a partir de ahí, cada uno es un portador de los derechos humanos, ¿no es cierto? Es alguien que tiene derechos humanos individuales, y entonces empieza a aparecer la idea de que la familia no puede la familia ser el lugar donde los derechos humanos quedan atacados. Entonces, si nosotros teníamos la tesis, que era tomando parodia hegeliana, ¿no? De tomar la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Si la tesis era la doctrina de inmunidad, la antítesis empezó a plantear la idea de que, bueno, pero si cada uno de nosotros somos seres humanos, consecuencia tenemos derechos humanos derivados de esa humanidad, no puede ser que la familia sea un ámbito de privación de los derechos humanos, solamente porque hay una relación entre la niña. Entonces, claro, empieza a aparecer el atenuamiento de la especialidad de la familia. ¿Por qué aparece un atenuamiento? Porque cuando yo empiezo a hablar de los derechos subjetivos individuales que tiene cada miembro de la familia, que son invocables uno contra el otro, esa especialidad, o sea, esa forma de conseguir los derechos de cada uno de los miembros de la familia supone necesariamente, obligatoriamente, un reforzamiento de la teoría. Bueno, habíamos dicho que la teoría estaba disminuida. Bueno, ahí aparece la idea, no, este es un otro, porque al cual yo tengo derechos subjetivos que puedo salvar. Derechos humanos. Y entonces, claro, aparece la idea de en el derecho de familia hay individualidades fuertes, individualidades que están marcadas, y por eso se empieza a hablar, hay una gran corriente en el derecho internacional de esta temática, de la desfamiliarización del derecho de familia, es decir, que la familia, que era en realidad como una unidad, como una cosa cerrada, como un sistema propio, qué sé yo, empieza a ser permeable a esta idea de la desfamiliarización, en donde en realidad somos como extraños, unos respecto de otros, en la medida en que nos podemos reclamar. Esto aparece en los Estados Unidos, y en Europa aparece con la tesis de un profesor interesantísimo, llamado Salvatore Patti. Salvatore Patti, ahí bordeando, curseando los 80, ¿no? Hace su tesis doctoral, que justamente sobre los daños y el derecho de familia, ¿no? Y esa tesis llega a la Argentina, quiero decir, de mi madre, y después lo toma Aida, de mi madre, pero bueno, lo tomó Aida, y Aida fue la precursora de esta línea, es decir, en ese momento Aida era la zapada, la que estaba diciendo cosas que a lo mejor eran como avanzadas, fue la que abrió el surco, porque mi madre lo trajo, pero después Aida, la que tenía relevancia, y mi madre quiero decir, profesora de Derecho.
la profesora en ese momento sobre la temática, especialmente sobre los daños individuosos y algunas controversias. Ahí de allá del surco, por su doctrina, de la importancia de la temática, y entonces ahí se empieza a hablar de esta idea de neutralidad o no protege derechos humanos por pasar. Es decir, cuando vos te casás, cuando vos tenés hijos, no protege derechos humanos por ser miembro de una familia. Tal vez al contrario. Tal vez justamente la familia, con esos derechos humanos, donde hay un deber mayor de resguardar esos derechos humanos. Aún mayor por el deber de cuidar lo central que existe en la familia, que en otras áreas del derecho. Es decir, yo tengo mucho más deber de no dañar, de cuidar los derechos humanos de las personas con las que convivo, que en cualquier otro ámbito. Más aún, es precisamente en el derecho de familia donde somos más vulnerables que en cualquier otra rama del derecho al daño. Porque bajamos la defensa, porque no estamos preparados, porque estamos expuestos. Entonces, mucho más aún en el derecho de familia, por estas dos razones, porque estamos más expuestos, por el deber asombrado de cuidado que aparece en las relaciones de familia, es que parecería que es al contrario, es decir, en esta visión, que tiene, como les dije, este dejo, que es lo que decía la doctrina en el momento cuando se fundó. Había que más por toda esta cuestión de los daños en derecho de familia, había mucha resistencia, ustedes ven Jorge Messini, bueno, pero luego ya había mucha resistencia en el plenario, a la Cámara Nacional de los Civiles. La resistencia es, porque en realidad esta visión de la familia desarticula un poco una visión que era tradicional, la que se traía, porque también a veces repugnar a los sentimientos más nobles, en el sentido de cómo vamos a reclamar daño. Y entonces aparece al mismo tiempo una nueva noción de interés público. Si nosotros teníamos una noción de interés público, que era la familia, unidad opaca, privativa, donde el Estado no interviene, y donde hay un orden interno propio, y pasamos a una noción del interés público, en donde el interés público se interesa especialmente en tutelar los derechos individuales, por sobre los derechos grupales. Es decir, los derechos humanos de las personas tienen que estar tutelados. Yo no sé si dejo transmitir la complejidad del argumento, ¿no? Porque justamente la complejidad lo que suele ser en nuestros debates cotidianos de derechos, es decir, que hay partes grises, partes luminosas y partes más grises, ¿no? En todos los argumentos, y que a veces por eso no conviene nunca absolutizar ninguna posición, ¿no? Un poco de relatividad de las posiciones, porque muchas veces estas cosas tienen cosas muy luminosas, como resaltar la importancia del individuo y los derechos individuales, y al mismo tiempo aparece esta idea de debilitamiento de la familia, que es como un corolario, ¿no? Bueno, eso es interesante de los debates que nos permiten progresar, si ya llevamos entendiendo las cosas buenas y malas que tiene cada cosa, podemos dar ideas, podemos ir progresando. Entonces, este interés público tiende, por eso la familia desfamiliarizada, tiende más al individuo, que es algo que es prácticamente una axioma del derecho de familia contemporánea, que es un derecho no de familia o de familias, sino de individuos de las relaciones de familia. Es muy distinto. Muy distinto. Cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Exactamente. Cambio de paradigma que, aunque hoy se habla de derecho de familia, de derecho de las familias, ¿no? De las vidas, entonces más de la familia, porque todas son familias, ¿no? Y quisiera, digamos, desdoblarlo, me parece que hace como diferencia. Pero acá la verdad es que el derecho internacional, hoy en día estamos hablando de los derechos individuales en la relación de familia. Fíjense que el título del Código Civil y Comercial, del libro de familia, el libro de relaciones de familia. Cual es muy bueno porque sitúa al individuo en un contexto de relación, pero la perspectiva es interindividual. Muy interesante. Bueno, y ahí vamos hacia el pasaje, como decimos, del predominio individual. Y ahora vamos a la síntesis, ¿no? Que es tomando esta parodia de Hegel, que simplemente es más una broma, más un divertimento para pensar la cosa que una cosa conclusiva. Curiosamente, tal vez no tan curiosamente, tal vez es una lógica,
a medida que fuimos avanzando en la evolución de este razonamiento, de una clara concepción de que había derechos individuales, cuando parecía que habíamos llegado a la verdad universal, que no había ninguna duda, el derecho de familia postuló una nueva idea. Probablemente porque esta idea de la desjudicialización del derecho de familia, un poco esta idea de la asociatividad, de lo privado, de que en realidad, bueno, eso hace que el derecho tenga poca incidencia. De hecho, tenemos que hay dispares en derecho de familia, que es sin encontrar criterios, que es difícil a veces encontrar líneas de razonamiento. Y en realidad hizo que la incidencia del derecho civil, ¿se acuerdan del segmento más profundo que no les había hablado de los debates? La incidencia del derecho civil en las relaciones de familia no debería ser tanta. No debería ser tanta, no debería ser, de una manera el derecho de familia es algo que no tiene que resolverse en el juzgado, que en realidad las cuestiones de familia deberían resolverse privadamente, que el divorcio no tiene que ser judicializado, la culpa no tiene que ser discutida, en fin, todas estas cuestiones conllevan, y vamos a ver después el análisis, ¿no? Conllevan a que crecientemente sea difícil plantear la posibilidad de reclamar daños. ¿Cómo vas a reclamar daños si no puedes discutir la culpa en el divorcio? ¿Cómo vas a reclamar daños si al Estado no le interesa la razón por la que divorcias? Cosa tuya, ¿no? Pues, todo eso empieza a desaparecer, y tanto así que el divorcio, ¿cuánto tiempo pasa? A veces hay jurisdicciones que tienen divorcio en una semana. Bueno, en una semana vos te sentás y te sentás con una cola, no existe la sentencia. O sea, la visita del divorcio a la jurisdicción es completamente, ¿cómo se llama? Vertiginosa. Pasa y se va. Bueno, y porque crecientemente, y nosotros lo vemos, desaparece la paz asociativa de la familia. Es decir, nosotros vemos, si me gustaría hacer las estadísticas generosas, nosotros sabemos, me presentaron recién un trabajo en Salta, en una carrera de especialización, y el trabajo muestra las estadísticas de los regímenes patrimoniales, y muestra un incremento explosivo del régimen de separación de bienes. Pero explosivo, ¿no? La Nación había hecho un artículo muy interesante, que me habían consultado, que había escrito ahí, pero ellos tuvieron la ventaja de que tuvieron acceso a la información del registro. Vieron que los registros todavía no están registrados a nivel nacional, o sea, existen las estadísticas a nivel nacional, pero la Nación había accedido a los registros de CABA, también CABA, el registro era enorme. Notablemente, las parejas que trataron de consultar, que habían adoptado régimen de separación de bienes, les daba vergüenza y querían hablar. O sea, se ve que hay un movimiento, un desplazamiento hacia esa separación, ¿no? Es inconcebible. Pero al mismo tiempo todavía como hay una falta de acompañamiento cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es interesante. Sí, bueno, yo me acuerdo, yo tenía un profesor, Ricardo Viola. Ricardo Viola era un profesor de Derecho de Familia, que estuve cuando yo estudiaba la carrera de especialización en la UPA, y Ricardo Viola decía: el matrimonio tiene que hablar del dinero. Yo tenía como o sea, de que él decía, ¿cómo? Que él les decía en la nota del pueblo, ¿cómo se puede sacrificio? Te vas a entregar la vida, entrega al otro, vas a estar discutiendo si compartís o no compartís los bienes. Por eso él decía, a mí siempre me gustó, o sea, me gustó la idea de nada, lo que te vas a casar, y compartir todo, no vas a andar, no vas a compartir todo menos el dinero, ¿no? Pero son otros tiempos porque es otro matrimonio. Úrsula, acá, Sí. perdón, acá en el registro de Mendoza, si bien no tengo los números exactos, pero sí, hablando con gente de ahí adentro, nos dicen que quien opta por la separación, en un 90% de los casos ya es un segundo matrimonio. Entonces, generalmente, o sea, la cifra va por eso, por decir, bueno, se celebra el segundo matrimonio, entonces ahí sí hay separación. Sí. Pero si no, no hay mucha mayoría. Los hijos No, que relacionando lo que vos decís, en realidad, claro, cambio cultural, pero también el rol de la mujer, digamos, como un régimen protectorio,
como le viene, Sí. ahora hay una, digamos, hay una situación diferente. Bueno, digamos, le hace la libertad consciente de tener oportunidad de tener dos opciones. La mujer sí tiene un problema. Y la que va a tener un hijo va a estar sustraída del ámbito laboral, por lo menos no va a trabajar full time por los primeros 2 años. Y en ese sentido el régimen de separación sigue siendo cruel. No digo, Sí, de la tiene un lógica, impacto de diferente. esa lógica cultural Ahora, ha sido... Ahora vos tenés otros escenarios, ¿no? Tenés personas que se casan más adelante en la vida y que tienen programado tener hijos, ambos profesionales, Claro. o personas que tienen profesiones de riesgo, entonces a los cirujanos, por ejemplo, que es un cirujano, y entonces vos decís, bueno, vamos a proteger haciendo separación de bienes, puede haber motivaciones muy diversas, ¿no? O simplemente te vas a casar en segunda nupcia si querés evitar conflictos. Entonces, separo bienes, me quedo tranquilo, te no hacer dinero. Y el otro tema que justo Sí. te estaba leyendo, digamos, Sí. viste esto que vos utilizar el término interés público y cada vez utilizamos el término interés público y no orden público. Y un poco también había un cambio de paradigma, digamos, para todas estas cuestiones, digamos, de la especialización del derecho de familia, donde claramente, digamos, no está todo tan marcado. Entonces, de esta manera, justamente la tensión entre orden público y autonomía de la voluntad no se ve tan reflejada cuando vos hablas de interés público. Porque yo hablo de interés público a propósito, pero Claro. no hay orden público. Claro. Ni nada de esto. Ni Y de esa lógica se va a ir adaptando Sí. más el derecho de daño, el derecho de familia, pero, digamos, con ese cambio Claro. también de terminología que somos de la Pero realidad. fíjate que También. acá el orden público Porque no hay en realidad interés, no tiene digamos. nada que ver. Claro, porque no hay interés. Porque acá en realidad lo que es una cosa que es el interés que tiene el Estado en algunos temas. Una vez me pidieron escribir sobre orden público, entonces me estudié todo desde el principio. Yo me estudié todo de orden. El interés público es el interés que tiene el Estado. Ese interés público puede reflejarse en la cuestión de orden público. Ahora, orden público es cuando el Estado tiene un interés tan importante, tan central en la vida social, respecto a una determinada temática, que tiene una barrera infranqueable. Es decir, orden público puede ser interno o internacional. Entonces, esa es la barrera infranqueable, ¿no? Lo que nosotros diríamos que la Argentina ahora la tiene debilitada, pero la Argentina en principio, con venta de niños, era de orden público internacional. O con venta de niños era inadmisible. Ahora, entonces la admite. Claro, por eso digo, sería también una dimensión de cómo va cambiando el derecho de familia, porque en definitiva... Pero por eso te digo, tenés que diferenciar teóricamente orden de interés. Porque son dos cosas distintas. Acá yo no mencioné orden porque acá, para mí, no hay orden. Sí. Orden público es una cosa, que es cuando el interés es tan central que constituye un nervio de la vida social. Un eje vertebral de la vida social. Acá no hay interés. Claro, no claro. acá hay un interés del Estado. Exactamente. El interés del Estado. Eso ya no me interesa tanto, porque eso ya no me interesa. O sea, a veces hay instituciones que para el Estado son muy importantes, como lo era el interés orden público, y en el derecho argentino era de orden público el régimen patrimonial único. Ahí tenés una cuestión de orden público. Pero en materia de daños, claro, esto no se planteó nunca como orden público, sino como interés. Bueno, digo, ahí donde sí, se está marcando justamente que el derecho de daño ya tiene su propia dinámica, digamos. Tiene su propia dinámica porque no surge, el derecho de daño no nace en la cuna del derecho de familia, nace en la cuna de los perjuicios entre extraños. Y hay que adecuarlo Es otra lógica distinta, por eso calza tan difícilmente con el derecho de familia. Por eso calza difícil. Bueno, primero vamos ahora yo hice la presentación general, no voy a hacer 3 diapositivas que siguen, porque hay alguna cosa más, y después ya creo que vamos a ir un poquito a preguntas para no hacer la clase muy larga. Vamos a avanzar sobre el primero de la idea de la inmunidad de estos familiares o abandono. Es decir, primero teníamos nosotros un trabajo fantástico que era Inmunidad Privilegio, ¿no? De 1969, Pietro Regini, un autor italiano muy importante. Bueno, y Pietro Regini decía ahí que en realidad había ámbitos en donde el derecho aceptaba la inmunidad, no solamente el derecho de familia, aceptaba la inmunidad, y bueno, entonces empezó a plantear como una suerte de justificación de la posibilidad de mantener la inmunidad. Carlos Salvatore Patti, fíjense, en 1991, en 1981, ya plantea un artículo sobre la declinación de la doctrina de inmunidad en las relaciones de familia. Y después, más adelante, bueno,
ustedes, memoria endofamiliar, la gente norteamericana que ya hablamos. Después aparece el libro Familia y Responsabilidad Civil, más o menos también por los principios de 1980, y en el derecho español de Castro y Bravo, que dice que es una anomalía en el derecho, y entonces aparece esta idea de que nosotros tenemos que tender hacia la familia responsable. En la segunda etapa, nosotros tenemos una visión personalista, a la persona es el centro del derecho, hay una democratización de la relación de familia, ya estaba la jerarquía, la constitucionalización del derecho que lleva a pensar en los derechos individuales, y entonces, acá les cito un texto de Giuseppe Casano que dice, hoy, hoy, a diferencia de lo pasado, se manifiesta el convencimiento de que la persona no puede ser privada de una forma de tutela solamente porque la ofensa provenga de otro miembro de la familia, y que la tutela de la persona dañada no debe estar limitada respecto de la prevista por cualquier otro miembro de la vida social. Y ahora vamos a la tercera parte. ¿Cuáles son las razones para claudicar? Bueno, la desjuridización, la neutralidad valorativa, no hay nada, no hay ni bien ni mal, nosotros no podemos asignarnos valor a las conductas de su esposo, no podemos decir o lo mal, porque la infidelidad, como dicen algunos autores, en última instancia la causó, vos no podés decir un esposo que es infiel tiene toda la culpa, porque por algo es infiel. No sé, pero bueno, no podés decir que un esposo que comete injurias graves tiene la culpa, porque es la dinámica familiar. Es siempre la dinámica familiar, a veces hay gente que es víctima. ¿Por qué en el derecho de familia hay víctimas? En los otros en el resto, por el derecho de familia no hay víctimas, y en los otros derechos sí. Por la demás rama del derecho sí. Es una pregunta, ¿no? Que a mí por lo menos me interpela mucho, porque yo he visto mujeres que no han hecho nada para merecer lo que les tocó hoy, hombres no han hecho nada. Pero bueno, después el imperio del afecto como norma. Si el imperio es el afecto, entonces no hay derecho, que es todo el afecto y la cuestión afectiva, qué sé yo, que no es una norma. De hecho, el afecto no se puede coercir, no se puede coercionar. No puedo obligar a que haya afecto, no, como no puedo obligar a que no lo haya. Es decir, está en el ámbito de lo ingobernable. Ay, no, lo que pasa es que nosotros nos enamoramos. Yo no me acuerdo qué novela era, que estaba sido muy criticada, porque decía, Stuart Mills, me parece que era que decía, que comentaba la gente. Era una, no tiene un montón de supervisiones, no me acuerdo. La cuestión es que era una historia en la cual la pareja adúltera era presentada como víctima, o sea, como una víctima de su cariño y que la sociedad no lo comprendía, ¿no? Es una víctima que causa que se sufrir. Sí, está bien, me enamoré de otro que está fuera de mi matrimonio. Ay, no lo puedo evitar. Sí, te lo entiendo, porque seas el primero. Bueno, todas estas cosas son un poco lo que está pasando ahora. Es decir, entonces decimos, no, bueno, pero es el imperio del afecto, el chico no tiene nada que hacer ahí. Depende, claro. No hay deberes matrimoniales. No hay deberes matrimoniales, no hay mencionar cuando estamos juntos. Pero otra vez aparece el problema de fondo. El derecho civil, el derecho familiar, es una parte del derecho civil. El derecho de familia es una parte del derecho civil. Yo no sé, pero donde yo sabía la buena fe se aplica todo el derecho. Esa es jurídica. No es jurídica. No estamos en un problema. ¿Por qué? Esto uno lo escucha y te halaga, digamos, te empalaga el estómago, como cuando comes algo comfort food, como dicen ahora, cuando es algo así que te un día estás muy amargada, no te idea, también me gusta mucho. Y encima, es lindo hablar del afecto, es una linda palabra el afecto, pero es muy cruel para las víctimas. Muy linda para hablar nosotros y nosotros. Ay, que el derecho tiene que reconocer, completamente de acuerdo, lo reconoce de miles de maneras. Lo reconoce de miles de maneras el derecho. De hecho, el matrimonio es una manera de reconocer. El derecho le da ese aspecto de profunda de justicia, que es un umbral mínimo. No hay justicia, no hay amor. Una persona que violenta, una persona que se impone, no. El derecho es el umbral del amor, no lo puede provocar, y
esa estructura mínima que hace posible el amor. Esa estructura mínima cuando se minimiza el poder. Entonces aparece esta idea, bueno, el imperio del afecto, muy linda, muy dolorosa para una persona, ¿no? Invisibilidad de la dimensión asociativa, de la bilateralidad vincular. Es decir, todo resulta que por esto veo que hay una, sí, ¿no? El derecho de familia es la fe. Hay también dos ustedes, es decir, el derecho de familia yo te doy para que el derecho civil en general, dos ustedes te doy para que eso. La bilateralidad resulta desconocida. O sea, la contraprestación, la obligación de respuesta resulta desconocida. Después, obviamente, sí, desaparece el interés público familiar. De hecho, desaparece en casi todo el derecho familiar, no solo el interés familiar, menos el interés de la familia, que es distinto del interés público familiar. Y la familia, entonces, resulta invisible para el derecho, porque el derecho, cuando es una familia, ¿qué es? Una colección de individuos. Pero cuando es la familia, no hay más una colección de individuos. Es decir, a lo mejor hay algo más, que el derecho no está viendo que se está escapando. Acá está la invisibilidad. En palabras de Pablo Chetón, que escribió un libro, perfiles generales de los ilícitos entre los miembros de la familia, también de responsabilidad, en 2006, dice que hay una diversidad de lenguajes. Por una parte hay el lenguaje romántico en el derecho de familia y el lenguaje de la responsabilidad es duro, ¿no? Después aparece la idea de la autonomía o autosuficiencia del derecho de familia que se postula, ¿no? Aparece una duda sobre la naturaleza de los deberes conyugales, si es que hay, si es que no hay. Los deberes conyugales, como dice un autor francés, se hacen cada vez más sutiles y etéreos. A ver, ¿por qué en medio, no? Antes el deber de convivencia era que si no convivís más, yo te mando de demasiado para que vuelvas a casa, y ahora la convivencia es un concepto espiritual. Es decir, sí, nosotros no vivimos juntos, pero en realidad tenemos un proyecto de bien común. Se ha vuelto como más espiritual. Piensen ustedes que el deber de convivencia es un derecho que se quita la historia, porque le da vergüenza hablar de cosas que al derecho anterior no le daba vergüenza, ¿eh? Por eso digo, es un derecho que se ha vuelto pudoroso y victoriano. ¿Por qué? El derecho anterior, la convivencia era delito conyugal, carne, o sea, era prohibido para menor de edad, prohibido para menor de 18, ¿no? Era bien explícito el derecho, era bastante explícito el derecho de familia anterior. Ahora el derecho más pacato, más cuidadoso, más pudoroso, y te dice, cada uno tiene lo que quiere, lo bien común que es, quiero cuidar con la otra persona en la carrera. ¿Qué quiere decir? Se han sutilizado los conceptos de deberes matrimoniales por una sutileza que también es que una de las cosas que nosotros tenemos medio como cuando uno tiene una fuga. Tiene una fuga del matrimonio. Cada vez más personas en una segunda anterior, fuera del matrimonio, o sea, las uniones confidenciales, cada vez más personas en una segunda. El derecho de familia es desesperado. ¿Cómo hago para retenerlo? Bueno, voy a amplificar los conceptos, porque cuanto más amplio los haga, más gente me cae, ¿no? Si tengo más clientes, ¿no? Bueno, el problema está en que cuanto más amplio los hago, más tengo, más indefinición. No tiene identidad. O sea, mucho más difícil después pensar en daños y problemas, ¿no? Después también, ¿cómo? Un ejemplo de eso es de introducir el tema de los animales, entre otras cuestiones. El derecho de familia, justamente hablábamos en la diplomatura con un juez que, bueno, que justamente ya el caso con el tema de que tienen animal en común, y bueno, y ahí empieza toda una problemática del derecho de familia que el juez se la tuvo que abordar, entonces sí, se va estirando todo se tanto. tiene que abordar. Yo te digo, no, o sea, otra cosa es hablar de la personalidad jurídica de los animales, pero hoy en día los animales en algunos matrimonios tienen así, ¿ah? Yo digo, de ahí decir que régimen de comunicación y tratarlos como si fueran hijos ya es otra cosa, es otra dimensión completamente distinta. Pero la verdad es que vos ves que tiene una centralidad extraordinaria. Yo me doy cuenta que hay gente que, o sea, personaliza mucho desde el punto de vista subjetivo. Y bueno, después tiene que dar una respuesta a todo eso, ¿no? Después en última instancia se tiene que dar una respuesta a todo lo humano. Por supuesto,
no sé, no quiero discutir sobre esto, porque yo misma no sé el tema, ¿no? Pero me parece que personalizar es a lo mejor una respuesta un poco excesiva, ¿no? Bueno, después aparece esta idea de que el derecho, de alguna manera, quitaría libertad con la amenaza de daños. O sea, yo tendría miedo de divorciarme porque a lo mejor me dicen daños y perjuicios, o yo tendría miedo de casarme porque me dicen daños y perjuicios. Lo cual también tiene tu duda, porque te dicen daños y perjuicios si dañaste, no si te divorciaste. O sea, si produjiste un daño que debe ser probado. Si vos no produjiste daño, no te vas a reclamar daños y perjuicios. O sea, no hay ningún miedo que tener. Simplemente se trata de cuidar al otro, ¿no? Pero bueno, está un poco, todas estas cosas que están un poco confusas. La familia debería poder resolver sus propios problemas y no volcarlos de manera turbia al fuero público, no. Sí puede ser, pero eso de alguna manera es sofocar el derecho de la víctima a hacer un reclamo, y bueno, y de necesidad de que el Estado no invada la privacy. Bueno, y en este sentido, el mismo Pablo Chetón dice, la juridicidad no puede ser negativa, sino que en realidad se hace visible de otra manera. En este punto, la mezcla con la ética no es en realidad un impedimento, pero es lo que da, al contrario, es lo que da apoyo a compartir algunos preceptos, algunos valores sobre la persona que se ponen, que se juridizan, ¿no? Que son jurídicos, ¿no? Y entonces dice, la afirmación del principio igualitario, es decir, en realidad el matrimonio, que son las dos cosas que están ahí en el matrimonio, la afirmación del principio igualitario fue llevado al máximo, y cuando nosotros quitamos la idea de la coercibilidad, quitamos la idea de la reparación, en realidad ese principio de igualdad se violado. Y él dice que en esta idea de la juridización, de la desjuridización, él habla de jurista espectador. Ay, no, yo miro cómo resuelven los problemas, yo me siento y miro cómo resuelven los problemas. Es la paradoja del evolucionista, ¿no? Dice, el derecho en realidad no está en la posición de fotógrafo. No es una ciencia descriptiva. Entonces es un derecho mudo, es un derecho que anunció a pronunciar una palabra sobre eso. O sea que cuando veo una injusticia, pronuncia su palabra. Justamente lo que no duele. Y te dañan cuando vecinos te injurias, vecino te hace, si con gente te injurias, si vos sos desleal a tu empresa, vas a tener que pagar daños y perjuicios o vas a tener una empresa por esta razón. Ahora, si lo haces en derecho público, el problema duele. Eso es como dice Cristian Lepín en el derecho chileno, ¿no? Cristian Lepín, una charla muy linda, está todo bien, Julio Santarelli, trabaja en la ley, estábamos conversando, estaba en Latinoamérica, Julio Santarelli, Cristian Lepín, y estábamos conversando sobre los daños en el derecho familiar, es una jornada que se había hecho en Chile. Y entonces Julio Santarelli dijo, a mí no me convence los daños en el derecho familiar, porque... Y Cristian Lepín le dijo, lo dice al principio, le dijo, Julio, no dejaste de ser humano, tenés los mismos derechos humanos que antes. Me parece que es bastante loco, ¿no? Bueno, ahí ya está un poquitito. Lo primero que nosotros tenemos es el problema del efecto vacío, es decir, cómo el derecho se vació de todo tipo de sanción, sobre todo en el ámbito matrimonial. Se produce el problema de vacío y entonces el derecho de daño muchas veces aparece como una respuesta, por lo menos eso dicen algunos autores, entre ellos Marcos Córdoba, que el derecho aparece como una respuesta, el derecho de daños aparece como una respuesta ante el vacío de toda otra norma que establezca la justicia en el ámbito personal. Después la autonomía individual es un problema, ¿no? Porque la autonomía individual en el derecho de familia, que se expresó como una clave de bóveda, decíamos las medidas del artículo 19 de la Constitución Nacional, es la clave de bóveda del derecho de familia, ¿no? Yo digo, si la clave de bóveda es la autonomía individual, eso es derecho de familia clásico. Porque en el derecho civil hace rato que abandonamos esta regla individual. Y vamos hacia la vulnerabilidad, hacia la comprensión del más frágil, es decir, todo el derecho occidental tiende a ir hacia lo extrapatrimonial, hacia la vulnerabilidad,
débil, y implica obviamente apartarse del paradigma central, o la clave de bóveda de la autonomía de la voluntad. Si el derecho de familia va a hacer esto, entonces atrasa 200 años. Vamos al derecho francés. Si nosotros queremos un derecho de familia moderno, tal vez tengamos que repensar eso. Bueno, después, la dimensión extrapatrimonial, derecho de familia se está reduciendo a la regulación de lo patrimonial. Todo lo extrapatrimonial, la reverberación extrapatrimonial del sentimiento humano que nos pone el derecho. Y eso es un exilio bastante duro para las personas, porque su dimensión más personal queda fuera de la receptividad del derecho. Si el derecho es sutil, lo personal, la individualidad, la intimidad y al daño a su familia. Y en ese sentido, me parece muy cruel, porque es un derecho que es poco receptivo, poco hospitalario. La misma jurisdicción es hospitalaria. Es muy hospitalaria, es sentimiento. Y bueno, es un derecho de familia que en definitiva termina siendo liberal individualista, en lugar de tomar esta idea relacional, ¿no? Y bueno, vamos a más. No me quiero demorar mucho más. Bueno, y ahí aparecen estas ideas también del asunto del daño asistencial. Nosotros tenemos daño de vida, nosotros tenemos un seguro de daño que incorporado y el daño del proyecto de vida siempre me dio ese yo me casé pensando que era durable. Yo me para eso, por ejemplo, yo vivo en Argentina, mi marido gana una beca en el extranjero para capacitarse, mi novio gana una beca en el extranjero para capacitarse, entonces vamos afuera, yo entonces dejo mi carrera, dejo mi trabajo, dejo mi profesión, pasamos, vamos allá, él sigue adelante la beca, todo va fenómeno, volvemos a la Argentina, yo ya tengo 2 hijos, va a trabajar, es una profesión, es muy difícil, y él entonces se enamora de sus hijos. Tiene una compensación económica. Son 2 años. Si no, te vino la caducidad de los 3 meses. Reprobar, se la dio, y si te la dio, yo me acuerdo, yo doy a Panamá, el pacto no sé cuántos millones le había dado un tipo que era dueño de una empresa de electrodomésticos, de una cadena de venta de electrodomésticos. El tipo le no sé, le caía a Panamá. Le daba un poder en ese momento de pesos antes. Eso no me acuerdo. Esa mujer tenía 65 años, ponerle que viviera 15 años más, era nada. No iba a conseguir un trabajo, no iba a poder emplearse, era nada. Nada. Entonces, por otra parte, no es lo mismo que la compensación económica. La compensación económica viene justamente a subsanar un desequilibrio que se da en las relaciones al momento de la ruptura por causa de cuestiones que sucedieron, que rompió la vida en común, ¿cierto? ¿Cómo se construye? De acuerdo con los criterios que también se ponen. Ahora, es muy distinto esto de lo que nosotros tenemos, que es los daños. Los daños es cuando se puso un juicio. Tiene nada que ver con la compensación económica. Bueno, entonces, nosotros en este sentido tenemos una situación en la cual nos tenemos que plantear dónde nos vamos a parar con estas cuestiones, ¿no? Es decir, el otro tema se hace responsabilidad contractual y extracontractual que estaba en el famoso fallo del famoso plenario, en el cual, como ustedes saben, Elena Ayton Nolasco, que en ese momento era Cámara, después de la Corte, Elena Ayton Nolasco sostuvo que la responsabilidad en el matrimonio de la naturaleza contractual por una cuestión. En Argentina tenemos, entonces, algunos decían que era una responsabilidad. Bueno, muy bien, ya estamos, no vamos a avanzar más sobre esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer de país? Entonces hemos visto que los jueces están asustados, que los jueces dicen no se pueden garantizar daños en las relaciones familiares, salvo los que están explícitamente
consagrados en el Código Civil, que son por rupturas de González, ustedes saben, perdón, por rupturas de González no se puede reclamar daño. En el Código hay daños que están implícitamente prohibidos, daños que están explícitamente permitidos, y después todo lo demás no se dice nada. Entonces, bueno, el Código no dice nada, donde la ley no prohíbe, ¿no? Pero prohíbe la doctrina. Doctrina muy agresiva en contra de la reclamación de daño, implica reingresar la culpa por la ventana. Bueno, en realidad este tema ya se había zanjado con el plenario, porque el plenario, la Cámara Nacional de lo Civil, ya había explicitado suficientemente que la culpa en el divorcio no garantiza el reclamo de daños. Porque los daños que el sistema de reparación civil tiene su propio presupuesto. Tengo que probar anticuridicidad, pero sobre todo tengo que probar el daño. Tiene que ser un daño de una determinada envergadura, tengo que probar el nexo causal y tengo que probar si es culpa o dolo. Vamos a hablar de procedimiento. Pero tenemos que probar si es culpa o dolo. Entonces, no te garantiza el daño. La culpa, ya lo había dicho el plenario, el tema zanjado con el plenario, la culpa en el divorcio no tiene nada que ver con los daños. Los daños son autónomos respecto de la culpabilidad del divorcio. De modo que tanto es así que en muchos de los sistemas comparados en los cuales no hay divorcio con discusión de culpa, sin embargo proceden los daños. Caso España. De modo que es una discusión completamente diferenciada y ya zanjada. Por eso yo cuando la leo la doctrina me sorprendo, porque uno dice que esto ya está zanjado hace un montón. Ya sabemos de hace como 20 años que tiene que ver una cosa con la otra. Puede tener un divorcio sin discusión de culpas y sin embargo tener un reclamo de daño. No tiene nada que ver. Segunda cosa es que la compensación económica, por eso hay que desarticular el divorcio con fin break de los derechos humanos a no ser dañados. Segunda cuestión, la compensación económica tampoco tiene que ver con daños. Y negar la posibilidad de reclamar daños y negar los derechos humanos de las personas a no ser dañadas. ¿No? Es como cuando en el derecho laboral se planteó esta situación y se decía, no, si tiene indemnización no puede reclamar daños. Bueno, los daños por las causales en la era del divorcio sin causa, bueno, el derecho comparado ya vimos, los daños con causa en la vida en común o en la ruptura, ¿no? Nosotros en el plenario discutíamos si las causas del divorcio podían ser a su vez motivos para reclamar daños, ¿no? Yo creo que es indistinto, que no es una discusión que no tiene sentido, es una discusión que en realidad debería basarse exclusivamente en la constatación de si se dan los principios del daño, y si no se dan, bueno, yo creo que a mí me parece que si nosotros mantenemos una tesitura en la cual somos restrictivos o no permitimos la reclamación de daños, entonces nos vamos a encontrar con un delito discriminatorio. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a reclamar daños siempre y cuando el que te daña no sea un miembro de tu familia. Eso es discriminatorio. Eso es discriminatorio. Porque te excluye la posibilidad de tus derechos subjetivos a ser satisfechos tus derechos humanos exclusivamente porque te produce el daño sin miembro de tu familia. Y por último, la intimidad agiganta el carácter punzante de los daños. Eso lo dice la Corte Interamericana, en el caso Jiménez López contra Brasil. En el caso Jiménez López contra Brasil, la Corte Interamericana dice la intimidad a la verdad, mucho más en el derecho. Entonces, en este escenario, y acá quisiera agregar una última cosa que a lo mejor por ahí es importante. Por otra parte, yo creo que el derecho de daño tiene que desplazarse también hacia tipos de reparaciones que no sean de naturaleza exclusivamente patrimonial. O sea, está bien que haya una naturaleza, una indemnización de naturaleza patrimonial, pero es muy interesante ver lo que hace la Corte Interamericana con las reparaciones, que muchas veces no son patrimoniales. Son reparaciones que tienen que ver con reconocimientos, con civilizaciones, con acciones, que por ejemplo podrían tener un gran interés en el ámbito de los daños en la migración. Yo acá termino, pero antes de terminar, antes de abrir al debate, vamos a hacer un pequeño paneo de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos, primero que el derecho de daño, la relación de familia tiene dos vertientes grandes, ¿no? Uno es los daños dentro de la relación de familia, lo que se llama daño endofamiliar, y otro es el daño exofamiliar es alguien que daña
Yo no tengo posibilidad de desarrollar este tema y algún día lo podemos hacer, pero para ordenarnos es interesante pensar esto. Exofamiliar es cuando una persona externa daña a la estructura de la familia o a los miembros de la familia. El caso del médico que esteriliza por error a una mujer y entonces daña el proyecto de vida de todos los miembros de la familia. Ese es daño exofamiliar. El chicariano, daño exofamiliar, se ha probado incluso en el té. Cuando el adúltero sabía que la persona estaba casada, igualmente llevó adelante el adulterio, es responsable de daños. Es un tercero, es responsable de daños. Es daño exofamiliar. Otra posibilidad de daño otra posibilidad de daño es el daño endofamiliar, que es lo que nosotros tratamos a grandes rasgos en esta clase. El daño endofamiliar tiene obviamente dos áreas en las cuales se desempeña y se desenvuelve, que son de naturaleza muy distinta por el tipo de relación, que son las que están vinculadas a la alianza, de la relación más pareja, dos personas adultas, o las que están vinculadas a la filiación. En la filiación, todos los daños, desde los daños que van a la filiación, también supuesto daños extraordinarios, desde el establecimiento de la filiación, que es uno de los supuestos que están contemplados en el Código Civil Comercial, que es la falta de reconocimiento, en varias sanciones, no solamente no se pierde la educación hereditaria. Bueno, la filiación de la, ¿cómo se llama? Ahora, entonces, por parte de reconocimiento, pero también tenemos un montón de daños derivados de la filiación que pueden ser de distinta índole, ¿no? Y algunos también derivados de la responsabilidad. Hoy en día ya hubo fallos que reconocen daños por falta de pago de alimentos, por falta de cuidado del niño, ¿cierto? Que no es falta de fe, falta de cuidado del niño. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con el otro capítulo, que es la responsabilidad por daños entre cónyuges o convivientes. Y en este sentido parece sumamente interesante todo el debate que nos planteamos hoy, porque es donde están apuntados todos los cañones. Y nosotros teníamos un reconocimiento que es explícito, que es el de la nulidad. Código Civil explícitamente se dice que el cónyuge anulado de buena fe tiene derecho a reclamar daño contra el otro. Uno de los efectos explícitamente realizados. ¿Por qué el cónyuge anulado no divorciado? No se sabe. Pero el cónyuge anulado tiene derechos, el cónyuge divorciado. Y el mundo convivencial tampoco. Otra vez, ¿por qué en algunas áreas del derecho de familia, o sea, en algunas relaciones del derecho de familia se permite el reclamo de daños y en otras relaciones no? Dios sabe. Porque también es discriminatorio. ¿Por qué en esta relación puedo y en esta no? Porque si estoy casado no puedo, y si no puedo, y si estoy anulado sí. ¿No? Son todas esas cosas de incoherencia que se plantean. Finalmente, hay algunas causas por las cuales sí puedo reclamar daños y otras causas por las cuales no puedo reclamar daños. No puedo reclamar daños si sufro violencia. No puedo reclamar daños si en lugar de sufrir violencia he sufrido una humillación o un atentado contra mi dignidad que fue público y manifiesto, como en el caso de la Pampa. ¿No? En el caso de la Pampa, ustedes se acuerdan, pobre un muchacho, la mujer que era infiel, era un matrimonio de mucho, muy conocido en la sociedad en la que ocurrió, y bueno, ya se encuentra a la esposa y al amante y a la esposa cuando están por entrar a uno de estos hoteles y qué sé yo, y entonces lo quiere golpear, y con tan mala suerte que termina golpeado él, y hay periodistas sacan fotos. O sea, no fue solamente la infidelidad, fue además la humillación pública derivada de esa. A eso me tiene que pasar. Sabemos que bueno, se puso en esta situación, lo va a golpear, que sí, de acuerdo. Pero, digamos, jurídicamente la mujer tenía un remedio para estar con esa mano. No se hace. Es la buena fe. Es la buena fe. Entonces, todas estas cuestiones se plantean con estas cosas que se admite por áreas.
Está prohibido reclamar daños, y esto es una de las prohibiciones explícitas en el código, está prohibido reclamar daños por ruptura intempestiva, por ruptura de consados. Está prohibido. ¿Para qué? Para garantizar la libertad de casarse o no casarse. No tiene que ver una cosa con la otra. Porque vos tenés libertad de casarte o no casarte, lo que no tenés libertad es de daño. O sea, si la ruptura es intempestiva, la dejó en el altar, cometió una humillación pública, le generó una situación extremadamente expuesta, entonces, acá se plantea la última cuestión que quiero plantear: ¿hasta qué punto es constitucional? ¿Hasta qué punto nosotros, que hablamos de la constitucionalización del derecho, podemos seguir sosteniendo que con una familia que ya está desfamiliarizada, con matrimonios que son poco durables, en donde las individualidades son muy marcadas, tenemos derecho a seguir privando de la reclamación de los mismos, en todos los ámbitos en que se plantean las familias, y con esta vertiente de que las reparaciones no necesitan ser necesariamente patrimoniales. Una reparación, por ejemplo, por falta de pago de alimentos o falta de reconocimiento, podría ser que el padre se comprometa a acompañar al niño, a hacer una terapia de vinculación, eso podría ser una reparación. Una reparación tal vez mucho más interesante que pagar dinero, mucho más creativa, mucho más favorable en términos de relaciones de familia, porque sería justamente la función propia del derecho de familia fortalecer el vínculo económico. Entonces, no necesitamos encerrarnos en una respuesta que es solamente patrimonial, podemos pensar de manera creativa el derecho de daños y las relaciones de familia para la etapa de vida. No digo nada más, perdónenme que hablé mucho. No quería dejar comentarios, pero bueno, es un tema muy difícil, yo no sé por qué está planteado así. Es interesante, porque nos voy a poner sí, breve, ¿verdad? Anterior. Y después en el punto de vista individual, digo, si estamos despersonalizando la información de la familia, está despersonalizando, porque si no quiero hacer un impedimento, la madre de daño tiene sí, por eso yo, honestamente, no le veo difícil la argumentación contraria. Yo claro, cuando digo la argumentación. Perdón, ¿quieren que para hacer el diálogo más compartido, hagamos un círculo y traemos café afuera? Hay cafecito, pongamos una cosita frita, así pues, aparte también descansas un poco de vista. Y no, Tomas algo rico, Pero la factura trae. Vamos a hablar de no sé, aterrada por tantas ya de Acá dice Julio.